café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en su programa Un Café con Galat. Y el tema que vamos a desarrollar esta noche es ¿por qué los perros mudos no ven las herejías? Este es nuestro tema de hoy y nos acompaña el ingeniero Carlos Rodríguez. Él es escritor mariano. También está con nosotros Miguel Aguilera, quien es misionero laico. Ustedes también son nuestros invitados, así que pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o también recibimos sus comentarios al WhatsApp número 320-859-8733. Este programa lo pueden seguir a través de las páginas www.teleamiga.tv o www.nosotrostv.com. Este programa es dirigido por el doctor José Galat, presidente de la Gran Colombia, y esta noche conduce el programa la doctora Ana Cecilia Osorio, decana de posgrados de la Universidad de la Gran Colombia. Bienvenidos. ¿Cómo están, queridos teleamigos y teleamigas? Reciban de parte del doctor José Galat un saludo muy fraternal y muy amoroso. Como ustedes saben, el tiempo está un poquito delicado, el clima, llueve, hace mucho frío y pues todos nosotros cuidándolo a él, y le pedimos que hoy no asistiera para que su salud de pronto no se fuera a deteriorar, porque lo queremos para mucho tiempo. De modo que hoy humildemente estaré aquí al frente de esta gran responsabilidad de dirigir este programa, que precisamente hoy lo hemos titulado ¿Por qué los perros mudos no ven las herejías? El doctor Galat en su investigación se ha tomado el tema de Isaías, donde nos hace una exaltación y donde nos dice por qué callar y por qué no hablar, y cómo Isaías en un tono fuerte, en un tono cuestionador dice ¿qué estamos haciendo? ¿Y por qué no hablamos? ¿Por qué no reaccionamos? Y precisamente en estos tiempos donde nuestra jerarquía eclesiástica no está liderando ni está abanderando todas estas situaciones de decir estamos aquí para defender la iglesia, estamos aquí para defender la fe. Es un llamado que se nos hace constantemente y es precisamente tomado desde la palabra, no desde un pensamiento o una idea que tiene una persona para salir a hablar de estos temas. Ha sido investigado y precisamente todos ustedes lo van a poder entender mejor a través del video que minuciosamente, con mucho cuidado y con mucha responsabilidad ha preparado el doctor Galat con el equipo investigador. De modo que veámoslo y, como dice él, luego haremos nuestros comentarios. ¿Por qué los perros mudos no ven las herejías? Parte 1. Sus guardianes son todos ciegos. Ninguno de ellos sabe nada. Todos ellos son perros mudos, incapaces de ladrar. Desvarían acostados, les gusta dormitar. Esos perros voraces nunca terminan de saciarse, y ellos son los pastores. No saben discernir, cada uno toma por su camino. Todos, hasta el último, detrás de sus ganancias. Isaías 56, 10, 11. Aunque son muy duras estas palabras de Dios, dichas por medio del profeta Isaías a los sacerdotes de su tiempo, bien se pueden aplicar hoy a la dura realidad de varios pastores que callan ante tantas maldades y herejías en la iglesia.
Muchos de ellos prefieren silenciarse para no poner en peligro su posición y seguridad. A estos pastores nos referimos en este programa, que no son todos, pero hoy sí la mayoría de ellos, pues muchos sacerdotes no solo callan, sino que alientan el error y la herejía. Desde sus púlpitos promueven como novedad buena varios desatinos y verdaderas herejías, sin discernir. Repiten como loros los hierros que les vienen desde la cúpula, de boca de teólogos, obispos y cardenales herejes, y hasta del mismo Papa Francisco. Hoy pululan las herejías en los labios de los más altos jerarcas y dignatarios de la Iglesia. ¿Por qué tan pocos descubren que son falsas sus enseñanzas en contra de la fe y de la moral? ¿Por qué tan pocos reaccionan ante las herejías? ¿Por qué tantos no las quieren ver? ¿Por qué el silencio por parte de los encargados de enseñar la palabra? El incomprensible silencio de muchos obispos y prelados ante las herejías de algunos teólogos y presbíteros, incluso del Papa, produce además efectos anestesiantes en la capacidad reactiva de los creyentes ante la apostasía. Pero antes de hacer referencia a esas causas del mutismo de muchos de nuestros pastores, mutismo que despista y deja en grave peligro a las ovejas, escuchemos sobre este tema el autorizado concepto del padre Raúl Sánchez, sacerdote colombiano que presta sus servicios en la Arquidiócesis Oklahoma, Estados Unidos. Veamos el video titulado Resiste hasta el final, no te canses. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Ser buen católico hoy en día y tratar de hacer apologética hoy en día es bastante complejo. Es como tratar de subir una piedra muy pesada, como la imagen está indicando, tratar de subir una piedra hasta la cumbre. Es bastante difícil. ¿Por qué? Porque existen una serie de falsos profetas, de falsas doctrinas, de falsos planteamientos que van en contra del ejercicio de la evangelización. Nuestro Señor Jesucristo estableció una gran comisión, un gran mandato, que es evangelizar a todas las naciones, enseñándoles a cumplir lo que Él nos enseñó. Es esa nuestra tarea, cumplir la evangelización, cumplir ese mandato. Anunciarle a la gente que existe Cristo Jesús, un ser personal, una persona que nos mira a los ojos, que se compadece de nosotros, que nos invita a transformar nuestra vida, que nos invita a la conversión, que nos da la esperanza y nos da la alegría de sabernos redimidos y perdonados, y que el día de nuestra muerte vamos a compartir su gloria y su alegría, siempre y cuando nosotros asumamos toda esta realidad del evangelio, de las buenas obras, de la fe, de la esperanza, de vivir los sacramentos, de asumir su palabra. Tenemos esa gran alegría de tener a un Cristo vivo y resucitado, vivo, porque todavía lo cuestionan, porque todavía lo persiguen, porque todavía lo acusan, porque todavía lo señalan. ¿En quién? En su cuerpo, que es su iglesia. Esa iglesia maltratada, fracturada, llena de santos y pecadores. El que resista hasta el final, ese se salvará. El Evangelio, según San Mateo capítulo 24, en su versículo 11 en adelante, dice lo siguiente: aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente, y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero, y todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. Los falsos profetas. ¿De dónde salen esos falsos profetas? ¿Cómo poner atención a esos falsos profetas? ¿Cómo detectar a los falsos profetas? Pues el Señor Jesucristo nos dio una doctrina, nos dio una enseñanza, y se la dio a la iglesia para que ésta la custodiara, la cuidara, para que el evangelio no se desvirtuara, no se rompiera, no se rasgara y confundiera a las personas.
Pero desafortunadamente los falsos profetas aparecen dentro de la misma Iglesia Católica y aparecen falsos profetas fuera de la Iglesia Católica. Los falsos profetas dentro de la Iglesia Católica son aquellos que tratan de desvirtuar y ablandar el dogma, es decir, la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a anunciar y a hacer cumplir. Entonces, cuando se trata de ablandar el dogma, es ablandar la verdad de Cristo Jesús y su evangelio, con una falsa misericordia, con un falso ecumenismo, ¿no? Con una falsa tolerancia, con un ablandamiento de todas las realidades de la doctrina que el Señor Jesucristo enseñó. Entonces, cuando nosotros tratamos de hablar de una falsa misericordia, que el Señor nos ama, que el Señor nos perdona, que el Señor nos acepta así como somos, entonces eso es una falsa misericordia porque jamás se habla de cruz, jamás se habla de conversión, jamás se habla de sacrificio, jamás se habla de mortificación, jamás se habla de toda esta realidad que implica un deshacerse de uno mismo para asumir la realidad de Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces, los falsos profetas dentro de la Iglesia Católica, entonces han traído mucha confusión a la gente y por eso dice que engañarán a mucha gente. Muchos católicos hoy se sienten engañados, se sienten defraudados por algunos de sus dirigentes, por algunos de sus pastores. Están confundidos, no creen en los milagros que Cristo Jesús hizo, no creen en la multiplicación de los panes, no creen que Jesucristo caminó sobre el agua, no creen en que Jesucristo obró milagros, levantó a un paralítico, limpió a los leprosos. No se cree en eso. Eso son maneras de hablar, maneras de interpretar, son analogías para transmitir una enseñanza. Es decir, que quieren desbaratar toda esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y se olvidan que nuestro Señor Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Dios porque muestra su poder en los milagros, en sus prodigios, y hombre porque sufre, porque se duele, porque se enoja, porque se compadece, porque pasa hambre. Entonces, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, pero queremos quitarle la parte de Dios para hacerlo simplemente un hombre. Eso es lo que llaman un humanismo. Y resulta que nuestra fe no está planteada bajo presupuestos de un humanismo, sino de un cristianismo. Dios entre nosotros, el Emmanuel. Pues bien, esos falsos profetas dentro de la Iglesia Católica han traído mucho engaño y mucha falsedad. De tal manera que él dice acá que vendrá mucha maldad. Y hay mucha maldad dentro de la Iglesia, dentro de los mismos miembros de la Iglesia Católica. Porque la gente ya no cree, porque han entrado en engaño. Y entonces el amor se va enfriando. Entonces por eso la gente dentro de la iglesia dice, yo ya no voy a misa, y yo para qué me confieso con un cura que es más pecador que yo. Mire esa cantidad de pedofílicos y homosexuales que hay, eso es puro cuento de la Iglesia Católica. Entonces la gente entra en confusión y entonces se siente engañada, entonces se pierde el amor, la esperanza, la fuerza en estas personas. Entonces por eso es tan difícil evangelizar hoy, y por eso el Señor dice que el que resista hasta el final, ese se salvará. Bueno, tomando estos casos, estos ejemplos dentro de algunos miembros de la Iglesia Católica, también hay falsos profetas que vienen de afuera. Todos aquellos profetas de la New Age, ¿no?, que hacen una mezcolanza, un batido, un tutti frutti de una serie de creencias, de planteamientos filosóficos, toman del hinduismo, toman del budismo, toman de pensamientos modernos, de autosuperación, de que tú lo puedes todo, confía en ti, en tus capacidades, tú lo puedes hacer, ponle energía a la vida, ponle fe a lo que tú haces, pero ¿qué tipo de fe?, ¿no? Entonces todo se centra en el ser humano, en el hombre, y Dios, ¿dónde queda? Lo importante es que no le hagas mal a nadie, lo importante es que vive y deja vivir, ¿no? Lo importante es que todos vivamos en paz, ¿no? Entonces, esas son falsas doctrinas. Y entonces para poder ejercer el Evangelio de Cristo Jesús hay que resistir, hay que mantenerse firmes, no hay que vender el Evangelio, no hay que doblegar y partir el Evangelio, no, hay que sostenerse. Vienen las sectas protestantes con planteamientos mentirosos. Aquí el Señor dice, pero el que se mantenga firme hasta el final se salvará. ¿Qué dicen los protestantes? Que si tú confiesas a Jesucristo como tu único Redentor y Salvador, ya eres salvo. Ahí no se está hablando de que
de que el que resista hasta el final, es decir, esa persona no resistió hasta el final. A los 22 años dijo, acepto a Jesucristo como único Redentor y Salvador, ya soy salvo. Entonces no tuve que resistir nada. Entonces puede seguir pecando, llorando mal, porque al fin y al cabo la fe es la que lo salva, según los planteamientos de estos falsos profetas. Entonces, planteamientos de este estilo, ¿no?, confunden y engañan a la gente. Sigue el texto diciendo, esta buena nueva del reino será proclamada. ¿Cuál? La noticia de la buena noticia del reino. Jesucristo, que murió por nosotros, que padeció en la cruz, que derramó su sangre por todos nosotros para salvar al género humano, y que resucitó, y que Él está vivo, y que envió al Espíritu Santo, y que sostiene a la Iglesia Católica, y que la fortalece, y que la anima, y que sostiene al ser humano, ¿no?, precisamente porque le está brindando la esperanza de que existe vida después de esta, y que nosotros tenemos que asumir la realidad de Cristo Jesús precisamente hasta el final, porque esto es hasta el final, es una batalla continua, diaria, ¿no?, donde uno se cansa, donde uno se agota, donde uno se siente perseguido, donde uno sabe para dónde mirar y qué hacer. El pueblo de Dios se siente confundido porque los pastores están dejando de ser pastores. El pueblo se siente confundido porque una vez le enseñaron una cosa y hoy le están enseñando otra. El pueblo se siente confundido porque aparecen sectas protestantes diciendo una serie de barbaridades, cada una diciendo una doctrina y una enseñanza totalmente distinta al evangelio. Entonces la gente también se siente confundida. Entonces vienen los más, digamos, listillos, los más inteligentes, donde dicen, eso no hay que creer en nada de esas tonterías, lo importante es que tú no le hagas mal a nadie, te portes bien. Entonces es una simpleza, se enfría el amor, se enfría el compromiso, se enfría la fe, se enfría la esperanza, se enfría la caridad. Entonces yo me vuelvo simplemente indiferente. Esto de ser cristiano, católico, verdadero, es una lucha. Y tenemos que resistir hasta el final. Hermano querido, crea en la palabra del Señor. El que resista hasta el final, ese se salvará. Tal vez usted sea como ese hombre que está cargando esa piedra. Esa piedra es el Evangelio. Y usted está haciendo una gran resistencia porque quiere llegar hasta el final, hasta la cumbre. Pero si usted se cansa de luchar, esa piedra se le puede venir encima. Todo el Evangelio de Cristo Jesús se le devuelve para atrás y se queda desbaratado. Resistamos hasta el final. No es fácil. La Iglesia Católica está pasando por un momento bien complicado de su historia. Y nosotros tenemos que ser valientes, decididos, intrépidos. El Señor en su palabra dice en la voz de Pablo que el Señor no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de amor y de buen juicio. Que nosotros tengamos esa fortaleza para resistir hasta el final. Que tengamos ese amor en Cristo Jesús que nos anima, ¿no?, y de buen juicio, ¿no?, para no dejarnos engañar de los falsos profetas. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Jerarcas anatemas. Pero es que no son únicamente las enseñanzas de Francisco, también las de muchos prelados, sacerdotes y teólogos actuales que entre otros mencionamos a continuación. Cardenal Walter Kasper, Alemania. Cardenal Reinhard Marx, Alemania. Cardenal Blaise Kupik, Estados Unidos. Cardenal Lorenzo Baldisseri, Italia. Obispo Vincenzo Paglia, Italia. Cardenal Antonio Marto, Portugal. Cardenal Francesco Cocopalmerio, Italia. Obispo Heiner Koch, Alemania. Obispo Johann Boni, Bélgica. Obispo Franz Joseph Bode, Alemania. Monseñor John Devine, Inglaterra. Monseñor Jorge Ortiga, Portugal. Fray James Martin, Estados Unidos. Estos son solo algunos de los varios prelados, sacerdotes y teólogos cuyos nombres y rostros ya los hemos divulgado en otros programas y que junto con el obispo Jorge Mario Bergoglio vienen enseñando un evangelio distinto al evangelio del Señor Jesucristo. Pueden considerarse anatemas por ello, según lo enseña la Sagrada Escritura en Gálatas 1, 8 a 9, de este modo. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea anatema. Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir.
El que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. No se necesita tener 2 centímetros de frente para entender que es muy malo lo que hacen y enseñan. Por ejemplo, el arzobispo de Berlín, Monseñor Heiner Koch, de Alemania, cuando afirma: una iglesia que trata de imponer hoy sus opiniones a las personas está loca. O lo que dice el cardenal Reinhard Marx, de Alemania, sobre dar la comunión a adúlteros, cuando afirma: no esperaremos lo que digan otras conferencias, haremos lo que nos dé la gana. O cuando afirma que Martín Lutero es un gran inspirador, o cuando alaba a Carlos Marx y de él dice: es una necesaria fuente de enseñanza social católica. O cuando el cardenal Walter Kasper, de Alemania, el flamante teólogo del Papa Francisco, niega los milagros relatados en el Evangelio y pone en duda las profecías del Señor Jesús. Y dice en uno de sus libros que podemos creer en Dios, pero no en la iglesia, ni en los dogmas de la iglesia. Todo lo que enseñan y promueven todos estos traidores al Evangelio es algo malo, muy malo, algo perverso, que va en contra de la iglesia y de lo más elemental de sus enseñanzas, es decir, es algo que va en contra de Dios. ¿Por qué los pastores no ven las herejías? 5 razones. Siendo tan obvias esas tóxicas predicaciones y enseñanzas, ¿por qué la inmensa mayoría de sacerdotes, teólogos y obispos no ven que son errores manifiestos y por qué no los rechazan? La razón la tenemos en la declaración de San Pablo en 2 de Timoteo 4, 3-4, que a la letra dice: porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Entonces repetimos: ¿por qué los pastores no ven las herejías? La respuesta es una: porque las pasiones los tienen enceguecidos. Con San Pablo podemos ver que la causa del mutismo y de la complicidad con las herejías son las malas pasiones. Las pasiones indignas producen embrutecimiento a los hombres, y por eso su mutismo y su aceptación de los errores que oyen en las predicaciones de hoy en la iglesia. La verdad y el bien se imponen por sí mismas a las conciencias rectas, no a las malvadas. Estas, enceguecidas por sus pasiones, para no reconocer la verdad, sufren el autoembrutecimiento, del cual habla Isaías en 29, 9-12, al decir: pásmense y quédense pasmados, enceguézcanse y quédense ciegos, embriáguense, pero no con vino, vacilen, pero no por la bebida, porque el Señor ha derramado sobre ustedes un espíritu de letargo, les ha cerrado los ojos, los profetas, les ha cubierto sus cabezas, los videntes, y toda visión es para ustedes como las palabras de un libro sellado. Si lo dan a uno que sabe leer diciéndole: lee esto, pero él responde: no puedo, porque el libro está sellado, le dan el libro a uno que no sabe leer diciéndole: lee esto, y él responde: no sé leer. El autoembrutecimiento es general y afecta tanto a los pastores como a las ovejas. Pero el inexplicable silencio de los obispos ante las herejías de muchos teólogos y presbíteros es manifiesta señal de que los narcotizó el espíritu del mal, para que obren permisivamente ante ellos. El embrutecimiento que hace preferir las herejías a la verdad en materia de fe y de moral se debe a 5 razones. La gente no soporta la sana doctrina. La gente anda buscando novedades. La gente se aparta de la verdad. La gente empieza a creer en estupideces que San Pablo califica de fábulas. La gente cree en todo lo que dice Francisco y cree que, porque lo consideran pontífice, ha sido puesto por Cristo y todas sus enseñanzas son verdad y norma de fe. ¿Por qué los perros mudos no ven las herejías? Primera razón: la gente no soporta la sana doctrina. Pero, ¿por qué la gente, la feligresía, las ovejas no soportan la sana doctrina? Ya dijimos que una de las causas es la seducción o engaño que ellos están sufriendo por parte de los malos pastores y de los teólogos que enseñan tranquilamente las herejías o que no las combaten los encargados de hacerlo.
Y la segunda carta de Juan nos da a entender claramente que la sana doctrina es lo que enseñó Jesús, al decir: yo, presbítero, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, saludo a la comunidad elegida y a sus miembros, a los que amo de verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. También estarán con nosotros la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo, en la verdad y en el amor. Me he alegrado muchísimo al encontrar a algunos hijos tuyos que viven en la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te ruego, amémonos los unos a los otros, con lo cual no te comunico un nuevo mandamiento, sino el que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y el mandamiento que ustedes han aprendido desde el principio es que vivan en el amor. Porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo, manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Ustedes estén alerta para no perder el fruto de sus trabajos, de manera que puedan recibir una perfecta retribución. Todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. En cambio, el que permanece en su doctrina está unido al Padre y también al Hijo. Si alguien se presenta ante ustedes y no trae esta misma doctrina, no lo reciban en su casa ni lo saluden, porque el que lo saluda se hace cómplice de sus malas obras. Tendría muchas otras cosas que escribirles, pero no quise hacerlo por carta, porque espero ir a verlos para hablar con ustedes personalmente, a fin de que nuestra alegría sea completa. También te saludan fraternalmente los hijos de esta comunidad elegida. Hasta aquí San Juan. Podríamos decir, en síntesis, que la sana doctrina es Cristo, pero también lo que Cristo enseñó. Cristo y su doctrina forman una unidad, que las ovejas deben aceptar como verdad incontrovertible. De ahí la ambivalencia inaceptable de los muchos que dicen, creo pero no practico. Pero más reprobable es la actitud de los pastores, que no corrigen las falsas enseñanzas de los teólogos que, como malos pastos, están intoxicando a las ovejas. Si muchas veces es difícil creer en lo que se ve, mayores tropiezos tendremos para creer en lo que no se ve. Por eso la fe, que es la sabiduría de lo invisible, tiene que ser un don gratuito de lo alto, y los dones teologales, como este de la fe, son gracias que el cielo nos ofrece y cuya aceptación depende de nuestra libre voluntad. Lo peor que le puede suceder a las palabras es no ser sucedidas de las obras, y esto es aún más válido con lo que se refiere a la palabra de Dios, pues dejar inactiva esa palabra después de haberla conocido es más grave que haberla desconocido por negligencia. Tal es el caso de los que dicen, creo pero no practico. A ellos les convendría meditar en la advertencia del apóstol San Juan, en su primera epístola, capítulo 3, versos 18 a 20, que dice así: Hijos míos, no amemos solamente con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad, y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Ya antes Cristo había advertido contra los que creen y no practican lo siguiente, relatado por el evangelista Lucas en 6:49. En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. Cuando las aguas se precipitaron contra ella, enseguida se derrumbó, y el desastre que sobrevino a esta casa fue grande. Algunos conciben el cristianismo no más como una doctrina de verdades que debemos creer y obligaciones que debemos cumplir. Sin embargo, los dogmas y los mandamientos que representan la fe y la moral de la Iglesia, muy importantes son, pero no son todo. La fe y la moral, a su turno, han de reunirse al amor a Dios uno y trino. Amor que se ha de vivir apasionadamente y por hacerlo feliz a Él. Y el amor al prójimo, como a nosotros mismos, que también se ha de vivir apasionadamente. De modo que únicamente verdades de fe y deberes de ley hacen al cristiano triste y vacuo en el espíritu,
y finalmente lo llevan a abandonar la fe y sus obligaciones éticas. El amor, por tanto, siempre debe estar presente y dar vida tanto a la fe como al comportamiento moral. Aquí tenemos que recordar las palabras de Pablo en 1 Corintios 13, que a la letra dicen: aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor. ¿Y cómo obtenemos el amor o aumentar el escaso que tenemos? Por la oración humilde y confiada al Señor, que nos dará abundantemente, si de veras y con el corazón lo pedimos. Ahora sí, nos vamos acercando a la verdad de por qué la gente no soporta la doctrina sana, sencillamente por su falta del amor a Cristo. Y es que, ¿cómo no va a faltarles el amor a Cristo si antes han decidido no aceptar a Cristo como Dios, hecho hombre, Redentor y Salvador? De modo que, claramente hoy la gente no soporta la sana doctrina porque no soporta a Cristo y no le ama. ¿Por qué los perros mudos no ven las herejías? Fin, parte 1. Un café con Galat. ¿Por qué los perros mudos no ven las herejías? Parte 2. Segunda razón, la gente anda buscando novedades. Esa es la segunda causa de por qué la gente se embrutece y no acepta las verdades de la fe cristiana. Hoy la gente, más que en otras épocas, está fundamentalmente seducida por las novedades. El mundo vive con afán de cosas nuevas, sustituyendo de continuo una por otra. Estas novedades generalmente se manifiestan en la ciencia y en la técnica, y se concretan en personajes de la música, del deporte, del cine, de la ciencia, que desfilan efímeramente ante las masas, las cuales van sustituyendo sus ídolos a un ritmo continuo e imparable. En torno a estos personajes se despliega también el interminable carrusel de sucesos que nos asombran. Hoy la tendencia, pues, es sustituir la verdad por maravillas. La verdad, que en materia de fe es la misma siempre y no cambia, por las novedades que van sucediéndose una tras otra, sin que ninguna de ellas permanezcan siempre. La novedad en cierto modo constituye la moda, y las modas tampoco permanecen y son efímeras. Se comprende pues por qué hoy más que nunca hay gente que desprecia la verdad y se atiene al imparable desfile de primicias.
Una de las fuentes mayores de novedades son los distintos credos y posturas y posiciones de la nueva era, que tras una prodigiosa fertilidad de rostros, como medusa de múltiples cabezas, en el fondo, no obstante, tiene una sola idea en las 100.000 variaciones que presenta: la autoidolatría del hombre, que lo hace pensar que por cuenta propia puede ser Dios sin necesidad de Dios o contra Él. De todas maneras, la gente hoy vive con frenesí el desfile interminable de novedades de la nueva era, aunque esta también hace parte de la cuarta causa, es decir, de las estupideces que San Pablo califica de fábulas, que en los primeros siglos de la Iglesia se dieron con profusión bajo las enseñanzas de los gnósticos y que hoy aparecen con más fuerza y con más seducción, a las cuales nos referiremos más adelante. ¿Por qué los perros mudos no ven las herejías? Tercera razón: la gente se aparta de la verdad. Hoy día, también más que en ninguna otra época, se desprecia la verdad, pues lo corriente es que la gente en general cambia la verdad por el éxito. Quieren a toda costa triunfar, ganar todo y por sobre todos. Consideran que la verdad es asunto de tontos e idealistas, que no tiene ella ninguna relevancia en la vida. Y en cambio el éxito es la realización plena de la existencia individual y social. Esto especialmente, por desgracia, se ha generalizado a causa del pragmatismo anglosajón que se ha ido imponiendo en el mundo entero. Ya mostramos en la primera causa que hoy día la gente no soporta la sana doctrina, porque no soporta a Cristo, quien es el autor de ella. Pues bien, tampoco soporta la verdad que es Cristo y sus enseñanzas, especialmente sus mandamientos y el Evangelio, consideradas antigüedades del pasado sin ninguna relevancia en la vida presente. Y a quienes defienden a Cristo y sus verdades los califican de trogloditas, fundamentalistas, anticuados, antidiluvianos, etc. Pero Cristo dijo que Él era la verdad, junto al camino y la vida. El evangelista Juan en 14:6 dice: Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. De modo que rechazar a Cristo es rechazar la verdad y rechazar el camino que conduce al Padre. Esto tiene consecuencias muy graves. Rechazar a Cristo es vivir en tinieblas, porque Cristo es la luz, tal como el mismo San Juan nos lo declara en 3:24. Jesús les dirigió una vez más la palabra diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso la feligresía, que se deja seducir por las enseñanzas de los falsos profetas, no está en la luz, y su vida transcurre en la oscuridad de las tinieblas, pese a todas las lucecitas artificiales que predominan en las ciudades modernas del mundo actual. Pero Cristo no es solamente nuestra luz, en Él está nuestra libertad. Por eso San Pablo en Gálatas 5:1 nos dice: para ser libres nos libertó Cristo. Sin Él llevamos una vida de oscuridad y de esclavitud. Aunque nos creamos muy libres, nos falta autonomía, porque como bien reitera Jesús en Juan 8:34, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Por ejemplo, los libertinos que hacen uso del sexo sin miramiento alguno, creen ser libres en su pasión desordenada, pero en realidad son esclavos de sus pasiones libidinosas, que no son gobernables por quienes las viven. Otro ejemplo es el de los jugadores empedernidos, que el gran Fyodor Dostoyevsky en su novela El jugador muestra que están gobernados por una pasión que los desborda y los domina, llevándolos inexorablemente a las mesas de juego, en donde pretenden obtener de los otros el dinero que ambicionan. Lo mismo podría decirse de todos los demás pecados, que se constituyen en tiranos que esclavizan a quienes los cometen. En todo caso, los pecadores, con libertad, violan la ley de Dios y son responsables de sus actos, mas al mismo tiempo son esclavos de los vicios que los llevan al pecado. Por eso el pecado esclaviza a quien lo comete, y en cambio el que observa los mandamientos de Dios es soberano y verdaderamente libre. El hermoso y edificante ejemplo de María, la Madre del Salvador, nos muestra que la plena libertad de la criatura se alcanza de la voluntaria esclavitud del Señor. Así podemos leer lo que nos manifiesta Lucas en 1:38. Dijo María:
he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Muchos lo ignoran, pero en el fondo la alternativa es: o nos entregamos a Dios o nos rendimos ante su enemigo. Toda tercería está excluida. El hombre debe escoger ante la esclavitud de su Creador y Redentor, que paradojalmente lo engrandece y libera, o la del adversario demoníaco que lo envilece y tortura. En Romanos 1:25 podemos leer: ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito eternamente. Sí, en efecto, cuando se sustituye la verdad de Dios, necesariamente se cae en la mentira, y las mentiras nos llevan a las idolatrías, con las cuales cambiamos a Dios por las criaturas, dándoles a éstas los valores absolutos que solo corresponden al Creador. En idolatría se cae cuando, por ejemplo, una esposa ama desmesuradamente al esposo o viceversa, o cuando una madre ama al hijo por encima de Dios. Y si Dios dispone de ellos y de la vida de ellos, la persona reprocha al Señor y rompe con él relaciones, lo cual está indicando que la persona amada, esa a quien Dios le arrebató, fue hecha superior al mismo Dios. Todo ser que se absolutiza se convierte en un diosesillo que reemplaza a Dios. Hoy pululan las idolatrías, porque los hombres dan valor absoluto a las cosas o a las personas que aman, en vez de darle ese valor absoluto únicamente a Dios. Así, no se nos debe hacer raro el interminable desfile de idolatrías: sexo, dinero, éxito, drogas, licor, internet, música, deporte, etc. Estas son las idolatrías con que, en vano, queremos sustituir al único absoluto que es el Señor, y con ello cambiar también la verdad por diosesillos, y el resultado trágico de todo ello es nuestra esclavitud. Estar sujetos a Dios es ser verdaderamente libres. Hay ateos que niegan a Dios creyendo que así se hacen libres. Ilusión nefasta que no les permite ver que entonces pasan a ser esclavos de entidades que los degradan y envilecen, como los ídolos del dinero, poder, el sexo, la droga, que les dan placeres, pero no la felicidad. Así es como hoy abundan también las múltiples formas de las esclavitudes. El que cree ser libre es quien está peormente tiranizado por ellas. La libertad de nuestra época actual proviene del célebre prohibido prohibir, que la revolución del año 1968 proclamó con todo furor en Francia y en los países europeos, y luego por contagio de los del resto del mundo, incluida América Latina. Las libertades en la Revolución Francesa del siglo XVIII ya habían sido divorciadas de Dios, pero a partir de mediados del siglo pasado pasaron a divorciarse también de la simple razón humana. Y de este modo, sin ningún freno, ni divino ni humano, la libre voluntad de los individuos se ha convertido en un pavoroso poder de podrirse y de podrir a los demás. Ella es la que reclama derechos sin deberes, o la que pretende convertir en derechos lo que pertenece solo a Dios. Ella es la que justifica atrocidades morales como el aborto, la eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la drogadicción, etc. Aparentemente el tal prohibido prohibir no es negación de libertad alguna, sino reclamo intensivo de ella. Pero al transformarlo en principio absoluto, entonces no solo se hace destructora de los demás, sino autodestructiva de uno mismo. ¿Por qué los perros mudos no ven las herejías? Cuarta razón: la gente empieza a creer en estupideces. La cuarta causa que hace que las ovejas hoy prefieran las herejías antes que la verdad o que la moral en materia de fe es que la gente empieza a creer en estupideces que San Pablo califica de fábulas o de cosas fantasiosas. Efectivamente, ya San Pablo había previsto la situación actual, pues en su segunda carta a Timoteo 4:3-4 profetiza: porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Y precisamente esto es lo que está sucediendo en la actualidad.
en especial, como lo insinuamos atrás, con las fábulas fantasiosas de la llamada Nueva Era. Hoy, las creencias más estúpidas de la gente se manifiestan en las distintas versiones de la Nueva Era, que son fortalezas inexpugnables de la sinrazón y el desvarío de los hombres. El racionalismo del pasado se jactó de expulsar la fe en nombre de la razón, pero ahora le llegó el turno de ser expulsada la razón por el irracionalismo de la posmodernidad imperante. Por eso hoy pululan toda clase de absurdos, no solo contrarios a la fe cristiana, sino a la misma razón de los hombres. Ahora se admiten toda clase de aberraciones en un intento de hacer soportable la vida sin la fe del cristianismo. La gente, en reemplazo de la fe rechazada, está dispuesta a aceptar todo lo que la suplante. Y por eso se explica el auge y el gran éxito de las creencias fabulísticas de la nueva era. Así, la fe religiosa tiene como sus sucedáneos las pseudoespiritualidades de la tenebrosa nueva era. Los países laicistas, especialmente europeos, que se vanaglorían de haber acabado con la fe en Dios, lo único que han hecho es sustituirla por la pintoresca credibilidad de los múltiples y variados ídolos y creencias de la nueva era. El imperio creciente de las brujerías, el ocultismo, la santería, de las sociedades secularistas de Europa y Norteamérica, prueba que cuando se expulsa la religión, la gente no vive en el vacío. Entonces vienen a reemplazarla las espiritualidades del mundo de las tinieblas. El hombre, ser infinito y limitado, pero que alberga deseos infinitos y absolutos, cuando se ve privado de la fe para encontrar en ella respuestas al sentido de su vida, es inevitable que acuda en compensación a encontrarlo en lo demoníaco y tenebroso. Por eso, en la medida en el que el secularismo ha eliminado a Dios y la religión, la gente ha buscado su reemplazo en las falsas espiritualidades de la nueva era. De ahí el auge de la gnosis, el esoterismo, el ocultismo y la teosofía, del sofismo, del reiki, de la cábala, de la cienciología, del indigenismo, del tarot, o de las velas de colores, del chamanismo, o de una multitud incontrolable de otros ismos. En todas estas manifestaciones se realiza la autoidolatría del hombre, que se cree divino sin Dios y contra Dios, y que trueca el oro de la fe por el cobre de las fábulas, a Dios por el enemigo de Dios. ¿Acaso no se dan cuenta todavía los de la nueva era de que detrás de todas sus pseudoespiritualidades está el demonio esperándolos para que le den culto a él en reemplazo del que le deben dar al Dios verdadero? Sí, en efecto, detrás de la nueva era está la satanocracia. ¿Por qué los perros mudos no ven las herejías? Quinta razón, la gente cree que Francisco es papa auténtico. La gente, al creer que Francisco es papa auténtico, piensa que por eso todo lo que dice es verdad, y para muchos es artículo de fe. Creen en dos errores: que Francisco es el verdadero sucesor de Pedro, y que por tanto todo lo que él dice hay que aceptarlo como verdad de fe. Quieren ignorar así que Benedicto XVI renunció contra su voluntad, y también ignoran que Bergoglio fue impuesto por una mafia de cardenales, delatada por la confesión del líder de la misma mafia, el cardenal Gottfried Daniels, quien así la autodenominó. El hecho de verlo tan encumbrado les ha suscitado la falta de idea de que Jorge Mario Bergoglio fue escogido por Dios y por el Espíritu Santo. Pero aunque la elección del cardenal Jorge Mario Bergoglio como romano pontífice hubiese sido legal, que no lo fue, sin embargo cayó en la herejía y en la apostasía, y su ministerio perdió entonces total legitimidad. Esto a la luz del derecho canónico, al enseñar asuntos contrarios a la fe, como los siguientes. Enseña erradamente el falso pontífice Francisco, verdaderamente obispo Jorge Mario Bergoglio, que nadie se condena y que todo el mundo se salva, que el infierno está vacío, que el alma de los pecadores se desvanece en el momento de su muerte, que no hay que hacer proselitismo porque es un pecado, que los adúlteros pueden recibir tranquilamente a Dios, estando en pecado mortal, según se da a entender y se permite en Amor y Leticia, capítulo 8, párrafo 305, nota al pie 351. Que Dios no puede ser Dios sin el hombre, que los niños y los jóvenes no necesitan instrucción religiosa, sino que les tengan la barriga llena,
que por las venas de Jesús y de María corre sangre pagana, que los mandamientos no son preceptos sino consejos o simples diálogos. Sí, Jorge Mario Bergoglio perdió su investidura eclesial, si es que la tuvo, por el solo hecho de haber enseñado doctrinas contrarias a la fe, ya que es un hereje, no puede ser papa. Y esa fue una sabia tesis del gran San Roberto Belarmino, y constituye una doctrina ratificada por el Canon 194, numeral 2 del Código de Derecho Canónico, actualmente vigente en la Iglesia. Pecado incombatido, origen de las malas pasiones. Pero no solo el rebaño, pues antes que a las ovejas, los propios teólogos, los sacerdotes y los obispos, cuando son víctimas de sus pasiones, su actitud los lleva a enmudecerse frente a la verdad, silenciarse, o peor, cambiarla a tono con las novedades del momento histórico de la época, o con las modas. Esto es lo que estamos viviendo, y lo que más nos lamenta y nos escandaliza, y es que quienes más deberían defender la verdad o predicarla, callan ante la enseñanza de las mentiras, o se vuelven cómplices de los falsos predicadores, o terminan predicándolas por su cuenta. El problema mayúsculo está aquí en las malas pasiones, por las cuales se han dejado gobernar los que menos debieran permitirlo, porque han aceptado ser guiados por pasiones indebidas. Así aparecen los ciegos guiando a otros ciegos, y todos ellos caen al pozo. Un sacerdote y teólogo identifica las malas pasiones con la fuerza de los pecados no combatidos. Y esto en últimas explicaría el porqué la gran prosperidad actual de las herejías. El pecado no combatido arrastra a la persona no solo a pecar, sino a rechazar lo que podría sacarnos del pecado. Ese pecado que se puede decir pecado incombatido, justificado, pecado acariciado y consentido. Esto es lo que tan lúcidamente expone Fray Nelson Medina, de la comunidad de los dominicos. Se lo reclamamos a él, porque no lo aplica a las herejías que estamos oyendo hoy de la cabeza más alta de la Iglesia y de sus inmediatos colaboradores. Ellos son los que están corrompiendo los ambientes de vida de las gentes. Para combatir esta situación, primero debemos tener conciencia de cuáles fueron sus causas y consecuencias, y segundo, determinarnos a obrar contra ellas, sabiendo que primero que todo hay que enfrentar adecuadamente los pecados consentidos o justificados, lo cual nos dará la fuerza necesaria para proclamar la verdad en el orden de la fe y de la moral, y ante todo para vivirlas antes de predicarlas. Podemos leer en 2 Corintios 1:4. Por eso, investidos misericordiosamente del ministerio apostólico, no nos desanimamos y nunca hemos callado nada por vergüenza, ni hemos procedido con astucia o falsificando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando abiertamente la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos delante de Dios frente a toda conciencia humana. Si nuestro evangelio todavía resulta impenetrable, lo es solo para aquellos que se pierden, para los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les ha enceguecido el entendimiento, a fin de que no vean resplandecer el evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Más razones de la ceguera de los pastores. Ya hemos descrito las 5 causas del autoembrutecimiento que sufren los encargados de enseñar la recta doctrina, cuando no reaccionan ante las herejías y la apostasía que imperan en el seno de la Iglesia, y optan por el mutismo cómplice, y peor, cuando son autores de las herejías. Pero nos falta considerar ahora otra causa de este silencio, de los que deberían rechazar las herejías y enseñar la recta doctrina. Se trata de la autoconveniencia y las ventajas que el silencio procura a quien debería reaccionar y no lo hace. En efecto, otra causa del mutismo de tantos prelados es el temor a perder las ventajas y canonjías de que gozan. En ellos, el interés de conservarlas es superior a su deber de denunciarlas y criticarlas. A los errores de ellos se refiere el Señor llamándolos asalariados en Juan 10, 12-13. El asalariado, en cambio, que no es el pastor
y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Por esta razón, en las revelaciones de la Salet, la Santísima Virgen María rechaza a los malos sacerdotes, entre otras razones, por su amor al dinero. Los sacerdotes, ministros de mi Hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias, por su impiedad en celebrar los santos misterios y por su amor al dinero, a los hombres y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Bien sabemos que a los laicos se facilita más la independencia ante los prelados, porque al fin y al cabo su situación económica no depende de ellos. Por el contrario, los sacerdotes, en cierto modo, dependen económicamente de los obispos y estos a su vez del romano pontífice. Entendemos entonces que es más difícil para ellos el paso de romper el mutismo y criticar las herejías que oyen de sus mayores. Sin embargo, en el caso extremo, hay que recordarles a sacerdotes y obispos que primero está Dios que los hombres. De acuerdo con la enseñanza de San Pedro, primer papa, en Hechos de los Apóstoles 5:29, que dice: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así pues, primero está la verdad, que las consecuencias personales. En caso de conflicto de intereses, la primacía de Dios es absoluta. Un ejemplo de ello lo tenemos en el mismo Pablo, quien pudiendo y debiendo vivir del culto, sin embargo prefería obtener lo necesario trabajando con sus manos en la confección de tiendas de campaña, de lo cual obtenía lo básico para su manutención. Con este ejemplo de Pablo se marca el rumbo de la decisión conveniente que deben hacer hoy el sacerdote o el prelado. Pero es que no solo se trata de los privilegios económicos. Hay una condición que dicen los sacerdotes ser la que más los amarra, y es la seguridad de su ministerio, es decir, su posición de párroco, capellano o vicario, y al obispo su gobierno pastoral. En últimas, dicen no poder objetar porque estarían dando motivos para ser suspendidos o reducidos al estado laical. Pues si esa es la condición, idos a extremos, entonces se ha llegado a un límite en que se debe escoger entre agradarle a Dios o no desafiar la ira de sus superiores para mantenerse en su estatus y con sus ventajas. En caso de llegar el momento de tomar una decisión radical a ese sacerdote o a ese obispo, tenemos que decirle que la prioridad de Dios se impone sobre las conveniencias personales, porque ligada a la primacía de Dios está la primacía de las ovejas y de la suerte eterna de ellas. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en su numeral 428: el que está llamado a enseñar a Cristo debe, por tanto, buscar ante todo esta ganancia sublime que es el conocimiento de Cristo. Es necesario aceptar perder todas las cosas para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta hacernos semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No teman los sacerdotes, los obispos, que lleguen a esta decisión radical, porque si la toman por amor a Dios y por amor a sus ovejas, el Señor los protegerá y no los dejará desamparados. Perderlo todo por Cristo es ganarlo todo. La decisión de retar a los propagadores de errores en la Iglesia, tanto como la sana doctrina o por predicar la verdad, requiere de alto temple de espíritu y hasta de heroísmo, pero sobre todo exige de plena confianza en Dios, que no puede menos de manifestarse fiel con los que le son fieles. Dios no se olvida que los que dan ese paso heroico por amor a Él o por amor a sus ovejas cuentan con la segurísima protección del Señor. La fidelidad hace parte de la esencia de Dios, lo mismo que la gratitud. Y eso lo podemos corroborar en 2 de Timoteos 2, 12 a 13, que dice: si nos mantenemos firmes, también reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Si Dios no puede ser fiel porque desdeciría de la naturaleza divina, de la cual no puede renunciar,
¿faltaría la fidelidad con los que le son fieles? Por supuesto que no. Ser fiel no es abandonar a la persona, sino estar con ella y por ella y ampararla de toda lesión eterna. Entonces, los sacerdotes y obispos, que dan con valor el peso de defender las verdades de la fe frente a los errores y las herejías de los que propagan la apostasía, podrán tener, y seguramente, persecuciones, sinsabores y toda clase de tribulaciones. Pero no, de ninguna manera les faltará la protección amorosa del Señor, quien no los dejará abandonados ni expuestos a su suerte. Todo esto lo confirma abundantemente la palabra del Señor en distintos pasajes de la Biblia, así. Proverbios 10:3. El Señor no deja que el justo sufra hambre, pero rechaza la avidez de los malvados. Proverbios 2:8. Él protege los senderos de los justos y cuida el camino de sus fieles. Salmo 55:23. Confía tu suerte al Señor, y Él te sostendrá. Nunca permitirá que el justo perezca. Salmo 37:5. Encomienda tu suerte al Señor, confía en Él, y Él hará su obra. Hechos 14:17. Sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de sí mismo, prodigando sus beneficios, enviando desde el cielo lluvias y estaciones fecundas, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. Romanos 8:28. Sabemos, además, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Queridos sacerdotes y obispos, ya han quedado enterados de que Dios protege incondicionalmente a los que se ponen de parte de Él. Con la confianza absoluta puesta en Él, decídanse a romper su silencio e incluso su mutismo cómplice, y defiendan la verdad sin contemplaciones. Hoy, más que nunca, la Iglesia, en cuyo seno está alojado el cáncer de la herejía, requiere la decisión de rechazarla, de combatirla y de mostrarse como héroes, así como lo hicieron todos los bienaventurados mártires de la Iglesia en el pasado. Para que ustedes tengan ejemplos, vean cómo algunos sacerdotes ya han empezado. Hace algunos días hablamos de 4 de ellos, liderados por don Alessandro Minutella, de la Arquidiócesis de Palermo, Italia. Y ahora les mostraremos una síntesis de su postura y valiente denuncia contra la apostasía que hoy impera en el seno de la Iglesia. Veamos el siguiente video. Il munus petrino è personale. Gesù non ha detto voi siete pietri e su questi edifica, ha detto tu es Petrus. Uno solo può essere il Papa. Noi questa sera siamo qui nel nome della Santa Vergine, i primi 4, anche se altri non sono potuti venire e ce lo hanno detto per tempo, ma si aggregano a noi per dire che il Papa è Benedetto XVI. E questa sera noi qui da dove ci troviamo, esattamente dal cuore di Roma, che ha perso la fede, sta diventando la sede dell'Anticristo, imploriamo il Papa prigioniero delle mura vaticane, lo imploriamo che ci benedica, lo imploriamo che ci dia la sua santa apostolica benedizione. Siamo certi che se anche non lo farà apertamente e pubblicamente, in qualche modo Benedetto XVI, come la Madonna provvederà, ci farà giungere il suo sostegno. Bergoglio, Jorge Mario, Cardinale Bergoglio, non è il Papa. È piazzato lì dalla massoneria, dalla mafia di San Gallo, che ha orchestrato l'assedio di Benedetto XVI, costretto senza libertà a lasciare, a dare le dimissioni. Hanno orchestrato un falso conclave. Perciò sia Jorge Mario Bergoglio cardinale che tutti i cardinali che erano consapevoli di questa manovra e sono entrati in quello che hanno chiamato conclave del 13 marzo 2013 sono scomunicati late sentenze. Jorge Mario Bergoglio cardinale è scomunicato.
Il cardinale Jorge Mario Bergoglio, scomunicato, eretico e apostata, è un superiore illegittimo come insegna la sana tradizione della Chiesa. Primo, perché il conclave è stata una messa in scena. Secondo, perché il Papa dimissionario è stato costretto a farlo e a norma del canone 332 paragrafo 1 un romano pontefice può dare le dimissioni solo quando è libero di farlo. Ci aspettiamo le manovre della massoneria ecclesiastica, che dopo questo proclama, che cominciano a temere, farà di tutto per dimostrare che Benedetto XVI è ossequioso nei confronti di Bergoglio. A noi questo non ci scalfisce, questa è la verità che la Madonna sta portando avanti. Jorge Mario Bergoglio, piazzato lì dalla massoneria ecclesiastica e dai poteri forti, sta costruendo, come superiore illegittimo di una falsa chiesa, un nuovo ordine mondiale. Perché, come ha detto la Madonna a Fatima, il terzo segreto è l'ingresso di Satana in Vaticano di distruggere il cattolicesimo. La falsa chiesa di Bergoglio è pertanto scomunicata, scismatica e apostata, anche se ha le masse e anche se ha le strutture e anche se ha i numeri. Sus guardianes son todos ciegos, ninguno de ellos sabe nada. Todos ellos son perros mudos, incapaces de ladrar. Desvarían acostados, les gusta dormitar. Esos perros voraces nunca terminan de saciarse. Y ellos son los pastores. No saben discernir. Cada uno toma por su camino. Todos, hasta el último, detrás de sus ganancias. Isaías 56, 10, 11. ¿Por qué los perros mudos no ven las herejías? Fin. Un café con Galat. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy. ¿Por qué los perros mudos no ven las herejías? Este es nuestro tema de hoy y seguimos recibiendo sus comentarios frente a este tema al número celular 320-859-8733. Doctora. A ver, Beatricita, tenemos algunos mensajes para que comentemos acá con nuestros teleamigos. Así es, doctora, y tenemos los siguientes. Saludo muy especial al doctor José Galat. Cuídese porque esta nación y la iglesia lo necesitan. Igualmente extensivo a los distinguidos integrantes de este magnífico programa de orientación espiritual laica. Saludos desde Santa Marta, en el Caribe colombiano, su servidor Fabio Carrillo Pumarejo. El siguiente nos dice: buenas noches, que Dios bendiga a la mesa de trabajo, porque ustedes son la luz de este mundo. En medio de un silencio, debido a esto, todos nos hacemos un Dios a la medida.
según nuestras circunstancias y ansiedades de la vida. La iglesia de Cristo nos la están borrando y nos la quieren demoler, comenzando por Bergoglio. Resistamos con el Santo Rosario y la consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Tenemos otro y dice lo siguiente. Ahora les comento, inicia. Soy Wilmer Lara. Les comento, acá en Cúcuta, los señores sacerdotes de la iglesia carmelita están haciendo la aclamación, pero diciéndola con el pueblo. Me les acerqué para decirles que es solo sacerdotal y la respuesta del sacerdote principal es que yo no soy nadie para darle catecismo y que no va a cambiar. Además, en plena Eucaristía, esa iglesia carmelita tiene de mascotas a unos gatos y mientras se realizan las lecturas, el señor sacerdote busca juego a esos animales que salen debajo del altar. Por favor, les pido que lo hagan público. Bueno, terrible, porque de todas maneras hay que respetar el momento de la Eucaristía y pues le pedimos al sacerdote que se concentre en algo tan importante que está haciendo, que es la celebración de la Eucaristía. Bueno, y ahora preguntémosle a nuestro invitado Miguel qué comentarios tiene sobre el video. Bueno, me llama la atención la pregunta del programa. ¿Por qué los perros mudos no ven la herejía? ¿Cuál es la razón para que unas personas lo vean y otras personas no lo vean? Y resulta que en la Biblia aparece, sobre todo en el Nuevo Testamento, aparece varias veces la distinción entre los que son del mundo y los que son del espíritu. Y en San Juan, por ejemplo, dice, empezando el capítulo 1, en el versículo 10, dice: aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de ser hijos de Dios. Es decir, que el que acepta al Señor, ve al Señor. Y como ve, y el Señor nos dice el mismo Juan, que es la palabra, pues entiende lo que la palabra está diciendo. Los que no lo aceptan, no lo ven y no tienen la posibilidad de predicar lo que no están viendo. Y eso es lo que está pasando con los sacerdotes. Los sacerdotes, o presbíteros y obispos, y aún incluso el Papa, no están viendo la verdad, no la vieron. Y por eso predican de acuerdo con sus propias pasiones y de acuerdo con sus propias limitaciones, y no nos enseñan la verdad del Evangelio. Y ojo, porque en la carta de los tesalonicenses, en la carta número 2, en el capítulo número 2, en el versículo 10, hay una amenaza, pero gravísima. Dice textualmente, lo leo acá de esta Biblia: salidos de hablar del catejón, cuando se libera el catejón, dice: y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Por eso Dios deja que el error los engañe y crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino que se complacen en la maldad. Entonces, ojo, porque es que no solamente es que haya unas personas diciéndonos que podemos vivir en el pecado, que podemos ser homosexuales, ser adúlteros, tener relaciones sexuales con niños y vivir de acuerdo contra nuestras pasiones, porque acá en la palabra de Dios está que los que no acepten la verdad serán condenados. Lo dice para los que están diciendo que Dios es misericordioso y que Él no nos creó para condenarnos, y ojo con eso. Yo creo que estamos llegando a un punto de inflexión en el que tenemos que tomar una decisión si vamos a ser de la iglesia apóstata o vamos a ser de la iglesia tradicional, si vamos a estar con los adúlteros, los homosexuales, los pecadores de toda clase, o vamos a tratar de vivir razonablemente nuestra fe. En el Apocalipsis dice: ojo, ojalá fueras frío o caliente.
porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces, definámonos, o fríos o calientes. Bueno, ¿qué nos dice Carlos Rodríguez? Bueno, todo lo expuesto en el video, los 5, 7 razones, lo que dice el doctor Miguel también es importante. A mí me llama la atención un hecho, y es que en este momento hay una gran confusión doctrinal, tanto a nivel moral como a nivel dogmático, por cuanto el modernismo, tan identificado por San Pío X como la sumatoria de todas las herejías, desde hace más de 140 años, sigue campante y finalmente, después de tantos intentos, tantos detentes que les hicieron algunos papas y los trancaban, persistieron con tanta fuerza que lograron antes del concilio resucitar, después de que el Papa Pío X los había puesto en su sitio con la nueva teología. Durante el concilio sembraron bombas de tiempo, redactando ambiguamente los documentos. Después del concilio, con la teología de la liberación, con todo lo del espíritu del Concilio Vaticano II, lograron seguir metiendo el modernismo, y finalmente en los últimos años esa sumatoria de todas las herejías la diluyeron tanto al revolverla con la doctrina sana que ya no se distingue lo uno de lo otro, y no hay mayor mentira que una verdad a medias. Y en este momento hay una confusión tremenda que tienen las cabezas y nos la pasan a nosotros, con el agravante de que precisamente el modernismo es básicamente la expresión de la masonería, y la masonería eclesiástica que está en este momento campeando en la Iglesia. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia de que las cabezas, los perros mudos, nuestros pastores, los obispos, los sacerdotes fueron formados en el posconcilio, en un espíritu del modernismo. Y no hay que ser masón inscrito para tener espíritu masónico. Y tristemente, la masonería logró meter todos sus valores tan diferentes de los católicos en la Iglesia, y en este momento hay un espíritu masónico en la Iglesia. ¿Para qué? ¿Qué dice el Papa León XIII sobre la masonería? ¿Cuál es el objetivo? Crear una Iglesia ecuménica mundial y crear un nuevo orden mundial. Y están utilizando a la Iglesia para eso. Para eso tienen que confundir, tienen que tomarse la infraestructura de la Iglesia, robárnosla. La Iglesia tradicional se saldrá de ella, ellos harán un cisma, ellos son los herejes, nos van a tildar a nosotros de herejes, nos van a sacar pero la Iglesia verdadera de 2000 años será siempre la Iglesia verdadera, la Iglesia bimilenaria. Por lo tanto, no nos alarmemos, esto estaba previsto que tenía que ser. Se están cumpliendo ante nuestros ojos todas las profecías bíblicas y las revelaciones de la Virgen María, en el que la Iglesia será tomada temporalmente, pero finalmente, como dice el programa al final, también el Inmaculado Corazón triunfará, y será una toma del cascarón de la Iglesia. La Iglesia nunca podrá ser tomada por el maligno, porque es una santa y católica, pero saldrá porreada, pero finalmente, después de que haya una purificación, saldrá nuevamente triunfante y volverá a ocupar durante el milenio el lugar que le corresponde. Claro, y hay que hacer propio lo que dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso resume todo lo que estamos hablando. Generalmente obedecemos a otras personas, pero se nos olvida lo que está contenido en la palabra, y que es precisamente en la palabra donde se nos dan las directrices para seguir los católicos. Es obedecerle a Dios antes que a los hombres. Bueno, nos dicen que el tiempo se nos agotó. Vamos a darle un minuto a cada uno. Empecemos por Carlos. Bueno, la Iglesia siempre ha dicho que hay 3 enemigos de la salvación del hombre: el mundo, el demonio y la carne. Sí. El mundo está diseñado en este momento por un grupo de personas que quieren rediseñar el mundo de espaldas a Dios y hacer un nuevo orden mundial. El demonio está suelto, tristemente, y está como león rugiente viendo a quién devorar. La concupiscencia del hombre, por el pecado original, sin los sacramentos y sin la gracia, nunca tendrá defensas. Y esos 3 enemigos están desbocados en este momento. Ahora, el problema del enemigo y la astucia de Satanás es el espíritu de cegar
los ojos. Es un espíritu de confusión, es un espíritu de no dejar ver la verdad porque no le conviene. Entonces también hay una razón muy fuerte y es que Satanás está cegando los ojos de los hombres. Pero no triunfará, tendrá su cuartico de hora, pero finalmente se la ha puesto en su sitio y la iglesia, y tenemos un final feliz, finalmente tomará el lugar que le corresponde. Triunfaremos. Es un minuto, Miguel. Bueno, el movimiento mariano Embarcaciones de María está organizando una campaña de aquí al domingo para rezar 1000 rosarios por los sacerdotes. La idea es rezar por la conversión de los sacerdotes que están por mal camino y para que los sacerdotes que están por el buen camino no se salgan de él. Y la única manera, sabemos, de que nuestros sacerdotes se mantengan en la línea es orando. Entonces hay una persona que tiene un WhatsApp que tiene el número 313-637-1701. Por favor, llamen, escriban a ese WhatsApp y reportan que ustedes van a sumar su rosario. Creo que ya hay como unos 300 o 400 rosarios que se están rezando desde ayer para esta intención de los sacerdotes. Beatricita. Muchas gracias, doctora. Muy bien, pues lo que tengo que decir es lo siguiente. Misericordia sin verdad es una falsa misericordia. Necesitamos ser evangelizados, porque ¿para qué un minuto de placer si vienen millones de tristeza? La verdadera felicidad está en Dios, y para llegar a este término sencillamente es muy fácil: cumplir los mandamientos. Tenemos que obedecerle a Dios antes que a los hombres. Y por otro lado, doctora, quiero leer la publicidad de nuestro evento de este mes de Teleamiga, y dice así, lo leo textual. Has sufrido traiciones, sientes que la vida te ha dado golpes que no mereces, te afecta demasiado los sufrimientos de tus seres queridos. Dios tiene varias respuestas para ti. Dale una oportunidad y participa en la primera metanoia, porque hay mucha gente que no sabe qué es una metanoia. Entonces es un taller espiritual de sanación, de liberación, que normalmente, o que el objetivo principal es transformar. Todo esto va dirigido a la transformación. Entonces esto va con un acompañamiento psicológico y espiritual. Estas jornadas se realizarán en Medellín el 28 de septiembre a las 9 de la mañana en el Hotel Nutibara, y en Bogotá será el 30 de septiembre. Tenemos un cambio de lugar, va a ser en la Corporación Belén a las 9 de la mañana. Los brazaletes se adquieren en Teleamiga. Quienes deseen tener mayor información se pueden comunicar al 320-439-5475 o el fijo en Bogotá 578-1888. También informamos que por cuestiones logísticas en Neiva no vamos a estar, lo vamos a aplazar pues para una siguiente oportunidad. Gracias, doctora. Bueno, y yo quiero aprovechar este último minuto para pedirles oración por el niño Emanuel, el niño del Carmen de Viboral. Nos llama la mamá, la señora se llama Oliva, y nos dice que mañana Emanuel a la 1 de la tarde va a ser intervenido. Entonces, si a esa hora nos podemos unir y orar por el niño, les estaremos eternamente agradecidos. Recordarles las peregrinaciones que estamos organizando a Tierra Santa, a los santuarios marianos, a México. Las personas que estén interesadas, llamar al 315-601-3168. Y recordarles que los emanuelitos los pueden seguir adquiriendo en la Universidad La Gran Colombia, en la Facultad de Posgrados. Quien esté interesado acá en Bogotá, llamar al 327-6999, es un número fijo, repito, 327-6999. De igual manera, quienes estén interesados en tener un acompañamiento de un sacerdote para la confesión, para alguna oración de liberación, de sanación, pueden llamar a este mismo número de la universidad para agendarles una cita, que el padre muy gustoso los estará atendiendo. Y bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este programa, no sin antes enviarle un saludo fraternal de parte de la mesa y de los teleamigos al doctor Galad. Esperamos que esté bien calientito y que nos pueda acompañar en el próximo programa. Decirles a ustedes que
Esta es la razón de ser de este programa. Cada uno de ustedes, quien nos ven, que confían en nosotros y que nos creen. Y por lo tanto les pedimos cadena de oración para que este programa siga dando los frutos que el Señor quiere que se den. Hasta la próxima. Un café con Galat.